lugar, hacerles una aclaración con respecto a lo que voy a tratar de conversar seguidamente. Habrán escuchado en el panel de presentación al futuro ministro de Salud, habrán escuchado en el panel anterior al futuro secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, también escucharon a compañeros trabajadores o funcionarios del Ministerio de Seguridad. Mi lugar de trabajo es la Secretaría de Desarrollo Territorial del Gobierno de la provincia de Santa Fe, entonces van a encontrar ciertas líneas coincidentes en lo que significa abordar la vida pública y la vida social hoy que nos toca como gestores momentáneos en este caso de la ciudad o de la provincia. Esto es, ya todos hemos llegado a un acuerdo teórico, pero fundamentalmente político en la generación de estrategias públicas de intervención en la realidad, de que ya nada se puede hacer solo, ya nadie puede intervenir solo, ya no es el tema de una disciplina o de un sector, sino de que en todos nuestros discursos aparecieron palabras que no significan lo mismo, pero que aparentemente intentan ir hacia un camino que tiene que ver con la intersectorialidad o la integralidad en el abordaje de lo que pasa en la realidad hoy en día a todas las personas. Así que en algunas cosas no solamente voy a seguir con estas líneas de trabajo de los expositores anteriores, sino que también voy a abrir algunas puertas para próximas exposiciones, que la próxima mesa en la que va a estar fundamentalmente la licenciada Nieto, que es nuestra secretaria técnica y coordinadora del Gabinete Social de la provincia de Santa Fe y una de las que coordina la puesta en práctica de un plan que se denomina Plan Abre. Pero las reflexiones que voy a tratar de compartir con ustedes tienen que ver, con esta experiencia de tratar de construir políticas intersectoriales de intervención en la realidad y fundamentalmente tirar algunos aprendizajes, la mayoría de ellos producto de los errores, no de los éxitos. Es muy complicado cuando arrancamos y son puros éxitos, puro éxito. Yo creo que el 98% de nuestras intervenciones nos enseñan a través de los errores y de las cosas que no sabemos hacer. En primer lugar, decirles de que el abordaje de lo público estatal a la realidad tiene una tradición que se fue construyendo con el correr del tiempo, desde la formación misma de los estados modernos, y que en lo que respecta a la intervención en la realidad, o intervención, voy a decir a grosso modo, en lo social, se fue construyendo a partir de dos grandes formas de armar la sectorialidad. ¿Y cuáles fueron estas formas? La primera fue descubrir o intervenir sobre temas que tenían que ver con la vida de las personas. A partir de ahí se construyeron las grandes sectorialidades de nuestro Estado. Por ejemplo, salud. ¿Qué es salud si no es un tema? ¿Qué es la educación si no es un tema? Y ahí se construyeron sectorialidades, inmensas sectorialidades. ¿Qué es si no el tema de la vivienda como otro gran sector que nos conformó? Conformó instituciones, conformó andamiajes, conformó legislaciones y conformó en un juego de ida y vuelta disciplinas o profesiones que se meten en esos sectores. Con el correr del tiempo y con la aparición de nuevas miradas sobre lo social, aparece la posibilidad de construir sectores a partir de la aparición o el reconocimiento de actores sociales en la sociedad. Entonces, empezamos a encontrar que creamos sectorialidad porque aparecen los jóvenes, creamos sectorialidad porque aparecen los niños, creamos sectorialidad porque aparecen los adultos mayores, etc. Entonces, si hoy ustedes entran a cualquier ámbito estatal, de agencia que se dedique a la intervención en lo social, van a encontrar los sectores. Van a encontrar los sectores de educación, van a encontrar los sectores de salud, van a encontrar sectores de niñez, sectores de jóvenes, etc. ¿Qué es lo que se intentó hacer en el recorrido de la intervención en lo social? ¿En qué momento estos
sectores podían encontrarse. ¿En qué momentos los temas se encontraban con los actores sociales? ¿O en qué momento los actores sociales vivían, disfrutaban o sufrían los temas? Ahí empieza, en un momento de la historia de la intervención en lo social, ese capítulo todavía que alguna vez vamos a estudiar, que es la idea de los programas, fundamentalmente los programas que intersectaban estos dos ámbitos, y entonces encontramos programas de educación para adultos mayores, programas de salud para jóvenes, la relación entre los niños y el hábitat. Esto es cómo los temas y los actores intentaban generar encuentros entre sectores. Todavía no sabemos si era intersectorialidad, pero sí intentaban reconstruir encuentros entre sectores. Algunas experiencias que venimos haciendo en el marco del Gabinete Social de la provincia de Santa Fe, que es un gabinete ampliado de distintos sectores, esto es de distintos ministerios, que intentan intervenir sobre la realidad, fueron construyendo este primer diálogo, este encuentro entre sectores sobre algunos temas y sobre algunos actores en particular. Ahora, ¿qué es lo que tiene interesante todo esto? Es que siempre la intersectorialidad, los sectores o todo este andamiaje institucional que se construye para intervenir en lo social siempre va un poquito detrás de la realidad. Y la realidad es la que va marcando la cancha constantemente y que nos va poniendo desafíos nuevos. Se mencionó en la mesa anterior un fenómeno que yo voy a utilizar como disparador para comentar algunos cambios en nuestra forma de trabajo. Y fue el fenómeno de la violencia. La violencia no solamente como dato que nos golpea día a día y como dato que genera muertos y genera conflictos en la sociedad, sino también como tema nuevo que no existía en ninguno de los sectores de la intervención de lo social. No teníamos un área, no teníamos un lugar, una dirección, una secretaría que se dedique o que haya reconocido la idea de la violencia, aunque el fenómeno de la violencia explotaba en todos los ámbitos, en todos los sectores de nuestra intervención pública. Y fundamentalmente, ¿quién? Violencia y juventud, o violencia y jóvenes, o la relación entre estos jóvenes, víctimas y victimarios, o que están dentro del círculo de la violencia. Eso nos lleva a cambiar toda la mirada que teníamos como sectores, colocar un tema nuevo en la agenda y obliga a los distintos sectores que miran o que deberían mirar ese tema a romper sus preconceptos y sus líneas de trabajo para animarse a entrar a trabajar en lo nuevo. Ahora, los jóvenes y la violencia, como ejemplo, también nos llevó al segundo gran tema, que es un poco lo que les quería proponer. Fue en el encuentro de los jóvenes y la violencia, pero encajados, insertados o reconocidos en un territorio determinado donde recién nuestras experiencias que intentaron generar algún tipo de intervención en esos ámbitos empezaron a demostrar por lo menos algunos niveles de, si se puede hablar, algunos niveles de éxito o por lo menos algunos niveles de estar en el camino correcto de intervención en la realidad. Esto es, tuvimos que empezar a reconocer la relación entre actor social, entre tema, entre sectores que tienen ese tema, pero cambiar la mirada porque la íbamos a ver desde territorios determinados. Hay un momento, después la licenciada Nieto, cuando explique el Plan ABRE, va a hablar de la priorización de intervención en algunos barrios de las grandes ciudades de la provincia de Santa Fe, en las cuales se modifica completamente nuestra mirada sobre la intervención. Y ahí pasamos a ver la idea del territorio, y es el territorio el que ordenó esa nueva mirada entre sectores para la intervención. ¿Ya terminó? Ok. 3 minutos. Entonces, ¿qué
para tirar algunos títulos polémicos, para que lo agarren y si quieren lo dejan pasar y hacen lo que quieren, pero el debate de la intersectorialidad, desde nuestra perspectiva y desde nuestra experiencia y desde nuestra reflexión, sí o sí implica romper la idea de que la intersectorialidad es la suma de los sectores. Ya sabemos que la suma de los sectores no es intersectorialidad. Aún más, el diálogo entre sectores no es intersectorialidad. Que el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y que, bueno, vayan a un territorio y dialoguen sobre lo que está pasando no es intersectorialidad. Puede ser amague, puede ser la primera salida con la chica, ir a tomar un café, pero no es intersectorialidad. No es intersectorialidad. La intersectorialidad presupone planificación. No hay intersectorialidad si no hay planificación. No hay intersectorialidad si no hay coordinación de esa intersectorialidad. O sea, no es magia la intersectorialidad, no es un milagro que exista la intersectorialidad. Tiene que haber una predisposición a ese tema. Tiene que haber, además de una decisión teórica, una decisión política. ¿Por qué? Porque en la intersectorialidad, en el territorio, no se encuentra un solo nivel de Estado, se encuentran todos los niveles del Estado. Entonces, existen agencias o sectores municipales, agencias y sectores provinciales, agencias y sectores nacionales en un mismo territorio. Requiere sí o sí la planificación, requiere la coordinación y requiere la decisión de la intersectorialidad, que no es solamente encontrarnos. Por último, con esto termino. Creo que la clave es encontrar en todo proceso en el que se busca la intersectorialidad en política social y en abordaje de algunas problemáticas, es llegar al corazón de lo que queremos transformar y lo que queremos cambiar. Si no descubrimos antes el corazón de lo que queremos transformar y lo que queremos cambiar, no va a funcionar nuestra intencionalidad intersectorial. Así como los pastores protestantes o los sacerdotes muchas veces agarraban y decían, a ver qué nos dice el Señor hoy. Abrían la Biblia y decían, uy, el Señor nos dijo tal cosa. A mí me pasó exactamente lo mismo viniendo para acá. ¿Por qué? Venía escuchando música en el auto. ¿Y qué venía escuchando? Charlie. ¿Y qué dijo Charlie justo cuando estaba estacionando? Nadie puede ser feliz con mucha gente hablando alrededor. Nadie puede ser feliz. Y muchas veces nuestros sectores caen a un territorio y son gente que habla y habla y habla alrededor, pero nadie le habló al corazón. ¿Y qué dijo Charlie? Para ser feliz voy a intentar hablar a tu corazón. La intersectorialidad, si no encuentra el corazón a donde quiere trabajar, es mucha gente hablando, pero no va a poder transformar nada. Bueno, gracias.